Hola, hola. Muy bien, en este video veremos la semejanza de triángulos y bueno, ya lo he mencionado anteriormente, pero lo vuelvo a mencionar. No. Muy bien, en este video veremos semejanza de triángulos y bueno, esta primera sección va a ser un poco de repaso, son temas que se deben de tener ya en mente, ya se deben conocer. Sin embargo, damos un repaso para que no haya problema y para que tengamos en cuenta los conceptos que sí vamos a usar de cada tema, ¿no? Entonces, este primer tema es de semejanza de triángulos y lo usaremos posteriormente para entender mejor lo que tiene que ver con las algunas propiedades de trigonometría, como puede ser las identidades o como puede ser funciones o relaciones trigonométricas, ¿no? Entonces, bueno, semejanza de triángulos es este primer tema. Hay varias maneras, en concreto hay dos maneras de definir lo que es una semejanza entre triángulos. Pero bueno, en palabras normales podemos decir que dos triángulos, por ejemplo este triángulo 1 y el acá triángulo 2, podemos decir que son triángulos semejantes si son parecidos, ¿no? O sea, semejantes como que suena a parecido, ¿no? Semejantes, de alguna manera un sinónimo de parecido. ¿Ok? Y bueno, no solo eso, hay otra cosa importante. Ahora, ya decimos que semejante es que sea parecido, ¿no? Eso ya podría ser una buena definición. Y bueno, dependiendo del maestro, dependiendo del curso, diremos que dos triángulos se parecen, por así decirlo, se parecen cuando tienen ángulos correspondientes iguales, ¿sí? Esa es una forma. Hay maestros, seguramente ya algunos de ustedes tendrán de estos maestros, que lo definen de otra manera. Pero bueno, primero veamos esta forma. ¿Qué significa que dos triángulos son semejantes cuando tienen ángulos correspondientes iguales? Ah, bueno, aquí como mencionamos anteriormente, tenemos este triángulo 1 y este triángulo 2. Aquí tenemos un ángulo que lo vamos a llamarlo este ángulo A. El de acá arriba lo vamos a llamar ángulo B. Y el de acá va a ser ángulo C. ¿Ok? No hay problema en realidad con el nombre, podemos darle el nombre que queramos, yo le voy a dar ese. Y en el triángulo 2, a este ángulo, perdón, le voy a llamar A'. ¿Ok? Prima es esta rayita que tiene arriba. El de acá le voy a llamar B', es el ángulo B'. Y el de este lado de acá le voy a llamar ángulo C'. ¿Ok? Lo que aquí queremos ver para que sean semejantes es que cada ángulo sea igual o congruente con el otro del otro triángulo, ¿no? En este caso, el ángulo A del primer triángulo, este ángulo A, debe ser igual al ángulo A', ¿ok? Además, coma, el ángulo B debe ser igual al ángulo B'. Y el ángulo C debe ser igual al ángulo C'. Esta condición se debe de cumplir para decir que dos triángulos son semejantes, ¿ok? Hay otros maestros que no lo hacen así, pero así es como lo manejaremos de ahora en adelante porque creo que es la forma más fácil de verlo, ¿ok? Entonces vamos a dar un ejemplo para que se vea más claro. Muy bien, como ejemplo tomemos en cuenta estos dos triángulos. Del lado izquierdo tenemos el triángulo 1, del lado derecho tenemos el triángulo 2, ¿ok? Y bueno, cada uno de estos triángulos tiene distintos ángulos, ¿no? Bueno, primero veamos los ángulos del triángulo 1.
El triángulo uno tiene como ángulos 70 grados, 60 grados y 50 grados, como podemos ver aquí, ¿cierto? Y el ángulo 2, ¿qué ángulos tiene? Tiene ángulo 60 grados, tiene uno de 30 grados y uno de 90 grados, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos ver de aquí? A ver, recordemos cuál es nuestra definición de que dos triángulos sean semejantes. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales, ¿ok? Los ángulos correspondientes. A ver, del lado izquierdo tenemos un ángulo que mide 70 grados, ¿ok? Este ángulo mide 70 grados. Pregunta, ¿el triángulo 2 tiene algún ángulo que mida 70 grados? No, así es, no tiene. Tiene uno de 30, tiene uno de 90, tiene uno de 60, pero no tiene de 70 grados. Ahí está la cosa. O sea que tenemos, bueno, del lado izquierdo en el triángulo uno tenemos un ángulo, que es el de acá arriba, que no es igual a ninguno de los de acá. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que no puede, bueno, de igual manera podemos hacer notar que estos también son diferentes, ¿no? 60 y de 50 del lado derecho no tenemos ángulos de 60 y de 50, ¿ok? Esto lo que quiere decir es que estos dos triángulos no son semejantes, ¿no? No se parecen, tienen ángulos muy distintos. Ahora veamos un caso en el que sí. Muy bien. Ahora analicemos este caso. Del lado izquierdo tenemos el triángulo 1, del lado derecho el triángulo 2. ¿Ok? Aquí hay que notar algo. ¿Cuál era nuestra definición? Bueno, nuestra definición que dije fue que dos triángulos son semejantes, sí que pasaba, si sus ángulos correspondientes son iguales, ¿ok? Aquí, ¿qué pasa? Tenemos aquí un ángulo de 60 grados, ¿ok? ¿Qué nos dice eso? Bueno, del lado derecho, en el triángulo 2, tenemos también un ángulo de 60 grados, ¿ok? Estos dos son iguales. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, también tenemos aquí un ángulo de 60 grados del lado izquierdo, ¿no? Del lado derecho también tenemos un ángulo de 50 grados, ¿ok? Estos son iguales. Ah, ok, esto ya es algo bastante bueno. Y pues ya nada más falta notar que el tercer ángulo, este de 70 grados, pues resulta que es igual al del lado derecho, ¿no? Que también mide 70 grados. Aquí los estamos relacionando. Y pues de todo esto, ¿qué podemos hacer notar? Ah, bueno, lo que podemos hacer ver es que los ángulos correspondientes son iguales, ¿no? Son iguales ¿Y esto qué quiere decir? Pues que son semejantes. Son semejantes. Semejantes. Y ojo, aquí hay una cosa. Que sean semejantes no quiere decir que sean iguales. No tienen por qué ser iguales. Con que se parezcan. Y aquí, o sea, tenemos eso muy claro, ¿no? Porque estos dos triángulos son semejantes, como ya vimos, pero no son iguales. Al menos parece ser que el de la derecha es más grande que el de la izquierda.
lo cual ya nos sugiere que, lo cual ya nos sugiere que no son iguales.